Los invito a que abran su escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, del 15 al 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. El tema se titula Controversia. Después de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, montado en un pollino y dándole cumplimiento a Zacarías 9:9, Jesucristo se dirigió al templo para purificarlo, ya que estaba siendo profanado por los cambistas. Al día siguiente, Jesucristo debatió con tres de las sectas más poderosas de gran renombre y arraigo en esos tiempos: los fariseos, saduceos y herodianos, los cuales desde el inicio del ministerio de Jesucristo se habían convertido en sus acérrimos rivales, y a toda costa ellos buscaban cómo desacreditar a Jesucristo en todo lo que hacía y decía. Y a pesar de que los fariseos, saduceos y herodianos tenían diferencias doctrinales entre ellos mismos, sus intereses era el mismo. Tenían un mismo objetivo: poner a Jesucristo entre la espada y la pared con alguna pregunta que lo pudiera desacreditar y traer juicio sobre su persona. Jesucristo siempre fue acechado sobre todo por los fariseos, quienes son nombrados en 100 ocasiones en el Nuevo Testamento. Los fariseos se jactaban de guardar la ley de Dios al pie de la letra, pero en realidad eran muy celosos de las tradiciones de los ancianos. Ponían carga sobre los hombros de los hombres sin que ellos pudieran mover ni siquiera un dedo. Entre las falsas acusaciones que la secta le hicieron a Jesucristo durante su ministerio, encontramos que en Mateo 9:1-8, los escribas no aceptan que Jesucristo tenga potestad de perdonar pecados. En Mateo 12:1-8, los fariseos lo acusan de profanar el día de reposo. Jesucristo les dijo que él era Señor aún del día de reposo. En Mateo 12:22-28, después de que Jesucristo sanó a un endemoniado, los fariseos lo acusaron de que echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. En Mateo 15:1-9, los escribas y fariseos se quejaron ante Jesucristo que sus discípulos quebrantaban las tradiciones de los ancianos porque no se lavaban las manos. Pero ninguna de las acusaciones que ellos hicieron tuvo el éxito que esperaban, ya que Jesucristo no vino a quebrantar la ley y a los profetas, sino para darle cumplimiento. Mateo 22:15-16 dice que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Los fariseos habían consultado cómo sorprender a Jesucristo y deciden unirse con la secta de los herodianos y formulan una pregunta de doble filo. Los herodianos eran una secta muy influyente que apoyaba la dinastía de los Herodes. Su enfoque no era tanto doctrinal, sino más bien político. Ellos tenían el respaldo del gobierno romano, siendo promotores del tributo o pago del impuesto. Y la pregunta que ellos formulan va relacionada precisamente con el pago del tributo. Mateo 22:15 dice: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La pregunta que ellos hacen ¿es correcto pagar el impuesto al César? A simple vista la pregunta parece inofensiva, ya que todo ciudadano tiene la obligación de pagar el tributo
o el impuesto al gobierno. Pero detrás de esa pregunta, su trasfondo lleva toda la intención de afectar a Jesucristo. Recordemos que los fariseos se han juntado con los herodianos, por lo tanto ahí están los dos grupos pendientes de la respuesta de Jesucristo. Los fariseos no estaban de acuerdo con pagar el tributo al César. Por lo tanto esperaban que Jesucristo contestara sabiamente. Para ellos, si Jesús aprobaba el pago del tributo, sería como una traición sobre el pueblo de ellos. Por su parte, los herodianos, como promotores del pago del tributo, esperaban que Jesucristo no aprobara el impuesto. Aunque eran promotores, ellos esperaban todo lo contrario, ya que ese era el motivo necesario que el imperio romano necesitaba para enjuiciar y condenar a Jesucristo. La pregunta había sido muy bien formulada y pareciera que no había forma de que Jesús pudiera salir avante durante esta pregunta. Pero Jesucristo es amante de la verdad y nunca se dejó intimidar por nadie, porque él nunca miró la apariencia de los hombres. Jesucristo conocía la malicia y la hipocresía con que habían formulado la pregunta los herodianos y le responde, Mateo 22, 19, 21, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En el reino del César se le paga el tributo al César. En el reino terrenal, el gobierno tiene la facultad de cobrar el impuesto y el ciudadano tiene la responsabilidad de pagar ese impuesto al gobierno. Pero en el reino de Dios, la honra es para nuestro Señor y el hombre le tiene que devolver lo que le corresponde. Mientras la pregunta era que si era correcto pagar el tributo al César, Jesucristo dijo, páguenselo. Eso es lo correcto, que el gobierno reciba el impuesto, pero después les aplica Malaquías 3:10, donde el hombre le tiene que devolver a Dios lo que es de Dios. Cuando los herodianos quedaron maravillados con la respuesta de Jesucristo, dejándolos, se marcharon. Ese mismo día aparecieron también los saduceos. Esta secta era muy favorecida por el gobierno romano y estaba formada por gente muy influyente y de la alta sociedad. Los saduceos no creían en la resurrección, tampoco creían en la predestinación, no creían en los ángeles y rechazaban las tradiciones de los ancianos. La pregunta que ellos formulan va conforme a lo que no creen y rechazan, es decir, hacia la resurrección. Tomando como pasaje escritural Deuteronomio 25, 5, 6. Este pasaje está relacionado con el matrimonio, la viudez y la descendencia. Y ellos la trasladan a un ámbito espiritual. Mateo 22, 23, 28 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? El propósito de Deuteronomio 25 era que cuando
el esposo falleciera sin haber dejado descendencia, su hermano tenía que tomar a la mujer, a la viuda, y levantar descendencia para que el nombre del difunto no fuera borrado de Israel. De esa manera ellos lo estaban trasladando también al ámbito espiritual. Pero la respuesta de Jesucristo fue la siguiente. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesucristo le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesucristo le está dando a entender que la pregunta que ellos formularon está mal aplicada. No interpretaron correctamente el pasaje de Deuteronomio 25. La formularon incorrectamente. Ellos ignoraban el verdadero valor del significado. Es por eso que le dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán a casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los saduceos estaban aplicando el ciclo terrenal igual que el ciclo de la resurrección, pero existe una gran diferencia. En la tierra las almas tienen un cuerpo físico, y con respecto al matrimonio en la tierra, su significado es reproducción y sustitución. Es decir, el matrimonio se une, después reproducen hijos, reproducen descendientes, los cuales serán los sustitutos de sus padres cuando ellos llegan a fallecer. En la tierra hay un ciclo de vida, y el propósito de tener descendencia es que cada que fallezca una persona, ellos son los que van ocupando el lugar. Pero en la resurrección es todo lo contrario. El hombre no tiene un cuerpo, el hombre no es materia, el hombre es espíritu. En la resurrección no hay muerte, no hay matrimonio, debido a que como no hay muerte, no hay necesidad de que se reproduzcan. No hay una persona que venga a sustituir a alguien que murió, ya que todos son espíritus. Mateo 22, 23 dice que oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahí estaban los fariseos merodeando siempre, y se dieron cuenta cómo los saduceos habían sido callados, pero ahora se deciden juntar a una, a tramar cómo nuevamente enfrentarse a Jesucristo. La secta de los fariseos era de gran arraigo y respeto en el judaísmo. Los fariseos habían rechazado el bautismo de Juan según Lucas 7:30. Eran muy legalistas, dándole más importancia a lo externo que a lo interno. Cuidaban más su apariencia religiosa. Eran muy celosos de sus tradiciones y enseñaban la ley oral, no la escrita, sino la oral, es decir, la de ellos mismos. Pero en esta ocasión los fariseos tienen un representante. De entre ellos mismos buscan a un intérprete de la ley, es decir, uno de los miembros más aventajados de su grupo, el cual hace una pregunta posiblemente la más difícil. Mateo 22:30. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa es la pregunta que están trazando el intérprete de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? La respuesta no puede ser equivocada, no puede variar, no puede ser pasada por alto. Por lo tanto, la respuesta de Jesucristo, al igual que las que dio, tiene que ser igualmente verdadera y exacta. Jesucristo responde en Mateo 22:37 y les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús toma como base Deuteronomio, versículo 6, 5.
Su contexto es el versículo 4, donde dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y el 5 es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El gran mandamiento no da lugar a un segundo Dios o a un tercer Dios. Es, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Habla solamente de una deidad. Y ese es el mandamiento más grande de la ley, el cual no puede ser mal interpretado. No puede haber motivo de error. Tiene que haber una respuesta muy correcta y muy exacta. Jesucristo dijo que el segundo era semejante, amar al prójimo como a sí mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuevamente Jesucristo hizo callar a los fariseos. Mateo 22:46 dice, y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día en preguntarle más. Decidieron ya no preguntarle porque no había forma de ganarle a Jesucristo. No hay forma de debatir con las escrituras, no hay forma de contradecir a Jesucristo. El error más grande que alguien puede hacer es pensar que le puede ganar a Jesucristo. No existe nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda debatir a Jesucristo. Él es la verdad. Jesucristo realmente no solamente le dio una cátedra a los fariseos, saduceos y herodianos, no solamente los ubicó, sino que también en nuestros tiempos nos ayudó a interpretar correctamente la palabra. Mientras ellos estaban debatiendo, nosotros estamos aprendiendo el significado correcto de las escrituras para no darle un mal uso o no darle una falsa interpretación y dar una falsa enseñanza. Cada palabra dicha por Jesucristo tiene un enfoque muy profundo, el cual debemos de entenderlo y permitir que Jesucristo nos abra el entendimiento para no cometer el mismo error que cometieron las sectas de aquel tiempo. Independientemente que el objetivo de ellos era desacreditarlo para enjuiciarlo, en la actualidad posiblemente no lleve la misma intención, porque Él ya pagó la deuda de nosotros, el sacrificio ya lo hizo por nosotros, pero sí podemos desacreditar su bendita palabra por una mala introducción, por aplicar incorrectamente la palabra de Dios. No podemos cometer ese error. Debemos de aprender de los errores ajenos y debemos de aprender del maestro de maestros, de Jesucristo, quien sabiamente pudo interpretar la palabra y enseñar correctamente. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.